Estamos muy gozosos de estar aquí. Y titulé esta enseñanza, y es algo acerca de lo cual vamos a hablar el día de hoy, que es sumamente importante que lo entendamos. La titulé Haced morir lo terrenal. Haced morir lo terrenal. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 5. ¿Ya están ahí? Colosenses 3. Colosenses 3, verso 5. Léanlo conmigo en voz alta, por favor. Versión Reina Valera dice así, todos juntos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Seguimos. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Padre amado, que tu palabra el día de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Señor, que rompa esquemas, que rompa ideologías, que rompa formas de pensar mundanas, que rompa doctrinas falsas y equivocadas, Señor. Que quebrante nuestro orgullo, nuestra altivez, y que podamos hoy comprender el gran amor con el que nos amas, cómo nos instruyes por medio de tu palabra y cómo tu Espíritu Santo imparte vida a través de ella. Señor, háblanos el día de hoy, te lo pedimos en esta hora, para que tu Hijo sea exaltado y que la obra que Él está haciendo en nuestras vidas por medio de tu Espíritu también sea glorificada, Señor. A ti es la honra, la alabanza por siempre. Y oramos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, estaba yo estudiando la prédica anterior y mencioné yo algunos pasajes que me hicieron
que me inquietaron, que empecé a meditar al respecto, y hablamos mucho siempre respecto al contraste de la vida espiritual del creyente y la vida antigua del hombre carnal. Incluso esta situación, estas situaciones en donde muchos de ustedes hoy han estado viviendo o padeciendo en su cuerpo por enfermedades. Ahora que orábamos por Rash y por su familia, y sé que todos y cada uno de ustedes en algún momento se han enfermado de algo. El COVID también, creo que a la mayoría ya nos dio. Y yo no sé tú, pero cuando me dio por las noticias, híjole, era así como, chin, me voy a morir, ¿verdad? Vemos de cerca la muerte y decimos, ¡ay, qué delicado es esto! Y sabes, a veces se nos olvida, o a lo mejor nunca nos habían enseñado, que el hecho de que nuestro cuerpo hoy sea débil, el hecho de que nuestro cuerpo se enferme, el hecho de que nuestro cuerpo padezcamos, es a raíz del pecado. El hecho incluso, escúchame hermano, que envejezcas, tú y yo envejezcamos y sepamos que un día nuestra vida va a terminar, eso es la marca presente del pecado en la humanidad. Podrías tú preguntar, pastor, ¿pero qué con los hijos de Dios? ¿También nos enfermamos? Sí. ¿También padecemos? Sí. ¿También envejecemos? Sí, también, aunque nos untemos cremas. Aunque vayamos al Botox, también envejecemos. Tal vez por fuera todo se ve bonito, pero por dentro el cuerpo se va deteriorando. ¿Sabías que cuando Dios creó al hombre en pureza y en inocencia, su cuerpo no enfermaba? ¿Qué ocasionó que el hombre se volviera enfermizo y que su cuerpo se deteriorara? Se deteriorara el pecado. Y el pecado arrasa y agarra parejo a todos. El día de hoy, hermano, vamos a aprender algo importante. Porque el pecado se ha encargado de destruir o de hacer morir la vida. Eso hace el pecado. La paga del pecado, tú lo sabes, ¿qué es? La muerte. Entonces el pecado tiene como objetivo erradicar la vida. Pero hoy tú y yo podemos hacer uso de este título, de esta prédica y este pasaje que acabamos de leer, en donde decía, haced pues morir lo terrenal que hay en nosotros. Porque hoy yo puedo hacer morir el pecado y lo terrenal, porque hoy tengo vida. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, y en eso nos vamos a centrar. ¿Desde dónde empieza la naturaleza caída? Tú lo sabes. ¿Desde dónde? ¿Desde quién? Desde Adán. Él nos hereda la maldición, ¿verdad? Pero Adán, ¿a quién le heredó la naturaleza caída? La Biblia habla del relato, Génesis capítulo 4, sus dos primeros hijos, ¿cómo se llamaban? Caín y Abel. Uno se dedicaba a ser pastor de ovejas, otro se dedicaba a labrar la tierra. Uno se ensaña contra otro, se le va encima y lo mata. ¿Quién le heredó eso? Adán le heredó esa naturaleza y esa tendencia pecaminosa. Ahora, ahí no está el problema. Piensa por un momento en la genealogía, en la descendencia de Adán. Ahí viene en la Biblia. Tú y yo podemos seguir el rastro genealógico de Adán. Y llega hasta otro personaje muy famoso, en donde hubo un reseteo. ¿Sí sabías que hubo un reseteo después de Adán? ¿Con quién? Con Noé. Noé es descendiente de Adán.
Y Noé tuvo 3 hijos. ¿Quiénes se saben el nombre de esos 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. Todas estas son preguntas de escuela dominical de niño chiquito. Deberíamos saberlo. Ahora, si no creciste en un hogar cristiano, seguramente no lo sabes y lo estás aprendiendo. Pero estas historias crecimos, todos los que nacimos en hogar cristiano, esto nos lo enseñaron una y otra vez. Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Qué increíble que de estos 3 hijos nacen o surgen todas las ramas de las razas humanas. Todas las razas que hoy existen en el planeta surgieron de estos 3 hombres, Sem, Cam y Jafet, porque ya no había más hombres, todos se ahogaron en el diluvio, todos murieron, ese fue el reseteo. Entonces Sem, Cam y Jafet, ellos fueron los encargados de repoblar la tierra y las diversas razas surgieron de estos 3. Vamos a Génesis capítulo 9 para que veamos un episodio terrible respecto a la herencia del pecado. ¿Qué produce o qué provoca la herencia del pecado? Pon atención, Génesis 9, 18. Fíjate, ¿ya estás ahí? Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, escucha quién es Cam, es el padre de Canaán. ¿Alguien recuerda qué es Canaán? ¿O dónde era Canaán? Una tierra muy extensa, muy vasta. Es toda la zona que Dios le prometió al pueblo de Israel que poseería. La famosa tierra prometida. Los hijos de Cam poblaron toda la tierra prometida antes de ser la tierra prometida y se llamaba la tierra de Canaán. Pon atención, estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. ¿Te das cuenta cómo el reseteo, aunque fue un reseteo, no funcionó? ¿Por qué? Porque la marca del pecado no solo estaba presente en sus cuerpos, con enfermedad y muerte, también estaba presente en su mente, en su alma, en sus conciencias y arraigado en su corazón. Ahí el pecado seguía arraigado. Todo ser humano que hoy vive sin Cristo está en la misma condición de Adán, la misma. No ha cambiado esa condición. De hecho son los mismos pecados, no más que modernos, ¿va? Pero son los mismos. Con tecnología o sin tecnología, los pecados siguen siendo exactamente los mismos. Pero quiero que veas el proceder de Cam. Dice que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, o sea, desnudo en medio de su tienda. Y Cam, escucha esto, joven, pon atención. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, los otros 2 hijos, ¿qué hicieron? Tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Tal vez la Biblia ya no es más específica respecto a los detalles, pero ¿qué notas aquí? Hay una gran diferencia entre lo que Cam hizo y entre lo que Sem y Jafet hicieron. ¿Qué notan? Ayúdenme. ¿Qué diferencia hubo? Ya sabemos que se voltearon, aquí lo dice, pero hablo de la actitud del corazón. Ya escuché por ahí que varios dijeron, hubo respeto, que tiene que ver con honra. ¿Qué más hubo? Temor, ¿verdad? Que tiene que ver con lo mismo, la honra y el respeto. ¿Qué más crees que haya habido?
¿Perdón? Morbo, ¿de parte de quién? De Cam. ¿Qué más nocivo o equivocado notan en el corazón de Cam? Fue y le dijo a sus hermanos. ¿Sabes? Casi puedo imaginarme la escena burlona. ¿Cómo ves a mi papá borracho? Está encuerado ahí en la tienda. Híjole. Mira, no sé cómo tú críes a tus hijos. Al menos en mi casa la desnudez es algo que cuidamos. ¿Ah? No así. No, es de respeto y mis hijos saben. Incluso nosotros con ellos como padres. ¿Por qué? Porque hay que tratarnos con honra y con respeto. Pero Cam abiertamente y deliberadamente miró a su papá y no le importó, fue a burlarse con los hermanos. Mira las consecuencias. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y ya después dice ahí, vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Sabes qué representa Cam? Mira, no porque Sem y Jafet fueran buenos, ellos también tenían la naturaleza caída. Pero al menos vemos en el corazón de ellos que había una tendencia a honrar y respetar. Tú lo puedes ver en tu familia. Si tu familia tienes más de un hijo, tienes 2 o 3 o 4, como es mi caso, tú puedes notar la tendencia de todos y cada uno de ellos. Muchos de tus hijos tienen tendencias a ciertos pecados o a que su temperamento se descontrole de cierta manera, pero no todos son iguales. Yo que también viví en casa de mis papás con mis hermanos, cada uno teníamos nuestra propia cola que nos pisaran. ¿Va? Y no se pongan nerviosas y nerviosos, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mi colota, ¿ah? La que todo el mundo me podía pisar, las cosas malas que yo hacía. Pero las cosas malas que yo hacía no eran las mismas que las de mis hermanos. Cada uno, de acuerdo a su forma única de ser y diferente, tiene su propia cola que le pisen. Y en el caso de Cam, simple y sencillamente, este hombre era perverso, era cruel, era burlón, era insolente de forma natural. Hay otras personas que aunque están con naturaleza caída, no tienen esa tendencia. Tal vez tengan la tendencia a ser chismosos, mentirosos, ¿verdad? Otros tal vez tengan la tendencia a ser agresivos, golpeadores, violentos. Otros tal vez tengan la tendencia a ser flojos, holgazanes, pasivos. ¿Sí me explico? Pero en el caso de Cam, podríamos decir que él representa de manera perfecta la naturaleza carnal en la humanidad. Es que es como si hubiera una programación natural. De forma natural ya estamos programados para estar bajo maldición, hacer maldad. La perversión, hermanos, la abominación y la crueldad estaban anidadas ahí en el corazón de Cam. Él perdió toda sensibilidad, no le interesó ver a su papá desnudo y no mostró respeto por su progenitor. Por esa podríamos llamarle osadía, atreverse, por esa osadía carnal, irrespetuosa. Todos los descendientes de Cam estuvieron bajo maldición. Las consecuencias del pecado, hermano, y la maldad ya están determinadas en la naturaleza humana. ¿Sabes? Estas naturalezas de muerte, esas consecuencias, ¿sobre quién van a caer si no nos alineamos con Cristo? ¿Sobre quién van a caer?
sobre tu descendencia. Esas consecuencias de muerte que están presentes desde Adán y Eva, ahora persisten para todos nosotros que somos sus descendientes. A esta herencia espiritual de maldad también se le ha llamado de manera muy famosa las maldiciones generacionales. Música de drama, ya saben. Ta, 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 ta. Pastor, las maldiciones generacionales. Tengo que romper con las maldiciones generacionales de mi familia. Y ahí está uno haciendo guerra. Bueno, tampoco eso es bíblico. Le han llamado así, pero no son las maldiciones generacionales de tu familia. Es la maldición general de toda la raza humana gracias a Adán. Y ahora gracias a nosotros también que pecamos y le estuvimos heredando a nuestros hijos esa maldad también. Ahora, esto sabemos, ya afectó razas, afectó territorios, continentes, naciones, afectó costumbres, afectó todo. Pero ¿sabes? Esto que le llamamos maldición generacional se llama así porque es la progenie. ¿Sí saben qué es progenie? Es la descendencia. Por eso es de generación en generación el mal se va reproduciendo. Ahora, quiero que veamos la descendencia de Cam. Porque cuando Noé despierta y él se entera que su hijo lo vio desnudo y se burló de él, ¿qué hizo Noé? Maldijo a Canaán. Lo lógico era que él hubiera dicho: Cam sea maldito. Pero el papá dijo: Canaán sea maldito. Vamos a Génesis 10. Ahí adelantito, estábamos en Génesis 9. Vamos a Génesis 10. Dice los descendientes. Pon atención, por favor. Y ten en mente y ten en tu corazón a tus hijos, por favor. Considera a tus hijos con esto que vamos a leer. Verso 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, ahí están los nombres: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Primera rama de las razas. Vamos a la siguiente, pon atención. Los hijos de Cam. Este es el personaje del que estamos hablando. Fíjate: Cus, Misraim, Fut y Canaán. ¿Quién? Canaán. ¿Sobre quién cayó la maldición de Noé? Sobre Canaán. Y los hijos de Cus, él no, pero están sus genealogías: Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primero poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue, escucha, fue el comienzo de su reino. ¿Cuál? Babel. Ya saben, también fue un pueblo perverso. Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Quién recuerda Nínive? Otra ciudad perversa. ¿A quién mandaron a Nínive a predicar? A Jonás. Todas estas historias bíblicas de chiquitos, ¿va? Pero estamos recordando. Rehobot, Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftujim. Ay, se están poniendo más difíciles. 14. A Patrusim, a Casluhim. De donde salieron, ¿quién? Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Y a Caftorim.
Y Canaán, vamos con el que nos interesa, ¿a quién engendró? A Sidón, su primogénito, a Et, y mira después a quién. ¿Ya vieron? Al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, o sea, todos los pueblos a quienes después Dios iba a expulsar por medio del pueblo de Israel. Todo por una decisión mal tomada en la juventud, ¿verdad? Jóvenes, tal vez hoy no estás casado y no tienes hijos. Piensa de una vez, hoy piensa en tus generaciones. Tampoco sería correcto, por eso no me caso. No, porque eres llamado a fructificar. Eres llamado a criar hijos piadosos, que amen al Señor, que le teman. Joven, nada de perrijos, no me salgan con esa tontería, por favor. No, son muy bonitos y son animalitos, creación de Dios, pero son animales. Comprométete. Hombres, mujeres jóvenes, comprométanse con su hombría y con su feminidad, a asumir la responsabilidad que Dios les dio. Nada de perrijos, por Dios. ¿Qué tontería es esa? Asumamos un compromiso serio con Dios. ¿A qué Dios nos está llamando? A morir a lo terrenal. Así se llama esta prédica. Y esas son mentalidades mundanas y terrenales. Es algo que el mundo se inventó. Mira, voy a acabar para ya entrar más recio. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de ¿qué? De Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Las. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Terribles consecuencias para los descendientes de una persona insolente, burlona, irrespetuosa y carnal como Cam. Qué terrible es esto. Ahora, Deuteronomio 7, el pueblo de Israel ya fue liberado de Egipto. Lo vimos hace 8 días. Dios libera al pueblo de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Los liberó de Faraón. ¿Qué representa el Faraón? El diablo. Y Dios los trae y los quiere meter a la tierra prometida, pero había un tercer problema. ¿Cuál es? ¿Sí vinieron hace 8 días? No, estoy hablando de la enseñanza de hace 8 días. Egipto, el mundo, el faraón, el diablo. ¿Y qué otro problema? ¿Te acuerdas de los 4 problemas que hablamos hace 8 días? La carne. Y la última, la ira de Dios. Repasen en la semana, por favor. La carne. ¿Qué iba a pasar? Que Dios iba a meter a la tierra prometida a un pueblo carnal. ¿Cuál iba a ser la instrucción? No se mezclen con esos pueblos, ¿verdad? Mira, aquí está lo grave del asunto. Tú y yo aprendimos hace 8 días que la generación que salió de Egipto no fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Sí te acuerdas? Toda esa generación, ¿dónde murió? En el desierto. ¿Quién entró? Sus descendientes, sus hijos. Ahora, ellos sí fueron y sí lucharon y expulsaron a todas estas tierras. Pero ahí en Deuteronomio 7, que ahorita lo vamos a leer, Dios les advierte en contra de la idolatría de Canaán. Les dijo, no se mezclen con Canaán. Ahora, tardaron, pero sí se mezclaron. El problema es que si la primer generación que murió en el desierto hubiera entrado a la tierra prometida, la mezcolanza hubiera sido inmediata.
Ese es el problema. Porque el problema que seguía siendo la carne. Y esta prédica se llama hagamos morir lo terrenal, que tiene apelaciones a la carne. El deseo carnal de hacer estas cosas del mundo. Ahora vamos a Deuteronomio 7. Estoy tratando de entrelazar todo esto para que veamos a dónde vamos. ¿Qué dice tu Biblia en el título de Deuteronomio 7? Advertencias contra la idolatría. ¿De quién? Eso, verso 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones. ¿A quién? A los descendientes de Cam, a los descendientes de Canaán. Canaán no era una zona, era una persona. Era el hijo de Cam. ¿A quién? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Yugo desigual, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Un pueblo santo para Jehová. Sigue, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí está la razón por qué Dios nos escogió. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta que 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Mira, el pueblo de Israel debía expulsar a estas naciones, y todas estas naciones de Canaán tenían líneas generacionales perversas. El pueblo de Israel tenía la distinción de ser una nación fundada por Dios a través de Abraham. Por eso Abraham lo consideraban padre. No solo el padre de la fe, el padre de la nación entera. Y podemos tomar en Abraham otro reseteo también, no solo en Noé. Y cada vez que en la Biblia tú te encuentras un reseteo con algún personaje, es un pacto diferente. Hay distintos pactos en toda la Biblia. Pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David, pacto con el pueblo de Israel, y así, hay muchos pactos. ¿Sobre qué pacto vivimos hoy tú y yo? Sobre el pacto del gran reseteo. Estoy usando esta palabra, no sé por qué, yo creo que la tengo ahí por las teorías conspirativas, pero no es ese tipo de reseteo. El nuevo pacto bajo Cristo, un nuevo ser, un nuevo hombre, con una naturaleza sin pecado. Ahora escucha esto, ya lo vamos a unir. Ahora el problema con esto de las líneas generacionales, el problema es que esto sigue y sigue y sigue. ¿Qué la puede detener? ¿Cómo puedo erradicar una línea generacional perversa? ¿Cómo? La respuesta es solo Cristo, no haciendo guerra espiritual, por favor. Solo Cristo puede romper estas
líneas generacionales perversas. Porque en Abraham, escucha, en Abraham también tenemos una figura de Cristo, un tipo de Cristo. Alguien a través de quien Dios se haría de un pueblo nuevo, como una nueva raza y con una nueva naturaleza. Eso representa a Abraham, es una figura nada más de lo que Dios iba a hacer. De hecho dice que en la simiente de Abraham todas las naciones serían benditas, ¿sí o no? Y cuando dice la simiente de Abraham, lo explica Pablo, dice, no dice simientes, no se refería a los descendientes de Abraham, o sea, Isaac y Jacob, se refería a la simiente, Cristo. ¿Queda claro esto? Ok, Gálatas 3:13, vamos a ir rápido. Estamos hablando de cómo cortar las líneas generacionales perversas, de maldad. Ok, pastor, no quiere que haga guerra espiritual para cortar mis maldiciones generacionales. No es que yo no quiera, es que la Biblia no dice que lo hagas. ¿Cómo la cortamos? No podemos, solo Cristo. ¿Cuándo? Gálatas 3:13. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo empieza? Cristo, dilo conmigo por favor. Cristo, no guerra espiritual. ¿Qué cosa? Cristo. Y esa cosa no es una cosa, es una persona. Es Cristo mismo nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sabes por qué se le llaman maldiciones generacionales? ¿Sí sabías o no? ¿Alguien sabe? Maldición generacional. El generacional es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque son tus ancestros. Maldición, ¿por qué? ¿Por qué hay maldición? Porque se quebrantó la ley. Cuando una ley es quebrantada, hay maldición. Es sencillo. La ley que nuestros antepasados rompieron. Por eso se llaman maldición generacional. ¿Quién la rompió? Cristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Él prefirió que la maldición de nuestras generaciones cayera sobre Él. Él prefirió eso por amor. Ya lo aprendimos hace 8 días. Misericordia. Él prefirió cargar con la muerte y la paga del pecado y ser colgado. Suena horrible cada vez que lo digo, pero si yo no lo digo no te va a caer el 20. Él prefirió ser colgado en la cruz como un maldito. Escúchalo. Yo no puedo concebir eso. Jesús mismo diciendo, yo prefiero ser maldito y morir en la cruz desnudo, avergonzado, hasta la última gota de mi sangre derramar ahí por todos ustedes, porque los amo. Es glorioso este mensaje. Pero ya andamos como mensos haciendo guerra espiritual y buscando otros recursos. Ya, hermano, por favor. No busques al pastor ungido, ni al apóstol, ni al profeta. Él no te va a venir a decir nada. Él no se va a venir a colgar en la cruz por ti. Ya basta. Eso es terrenal. Doctrinas falsas, diabólicas, que solo están quitando tus ojos de Cristo, la verdadera solución. Entonces el problema es la naturaleza que nos heredaron. Y la buena noticia, hermano, vamos a 2 Corintios 5:17, el gran reseteo. Por eso me encanta tanto este versículo. Tienes hoy delante de ti escoger entre 2 herencias. Tienes hoy delante de ti escoger entre 2 líneas generacionales. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Léanlo conmigo. De modo que si alguno está
en la línea generacional de Cristo, nueva criatura es, o sea, nace de nuevo. Las cosas viejas, la línea generacional de maldición perversa del pasado que te heredaron tus papás, ¿qué fue con ellas? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y nadie dijo amén, y no entiendo por qué. Qué hermoso es Dios. El problema es esa naturaleza heredada. ¿Qué línea generacional vas a escoger? Porque hoy Cristo te puede dar una nueva descendencia. Tu origen ya no va a estar en Adán, y en mi caso en Cuauhtémoc o Huitzilopochtli. Ya no, porque soy Panécatl. A lo mejor muchos ni entendían el chiste, ¿verdad? Es que mi apellido Panécatl. Gracias, Juanito. De hecho, mis registros están ahí en el castillo de Chapultepec. No se ría, ¿por qué se ríe? Es en serio. Ahí mis hijos lo vieron, le tomé foto. Ahí aparecen los principales de Tenochtitlan. Y vienen los Tecpanecatls. Ya no formamos parte de ese linaje, ya no. Porque este versículo dice que Cristo nos puede dar otra naturaleza, otro origen, un nuevo comienzo. Dilo conmigo, un nuevo comienzo. Entonces, la naturaleza del viejo hombre está contaminada por el pecado, ya lo vimos. ¿Qué trae como consecuencia? La vana manera de vivir, lo terrenal. La vida cristiana trata de cambiar y renovar esta vieja naturaleza por el poder del Espíritu Santo. Eso estamos haciendo aquí. Cada vez que tú vienes a Vineyard, cada vez que te conectas bueno, ya no te vas a conectar más que los que tienen derecho, ¿verdad? Pero que vas a los discipulados, cada vez que en tu casa haces tu devocional, buscas al Señor, ¿qué está sucediendo? Que el poder del Espíritu Santo te está cambiando y te está renovando esa vieja naturaleza por su poder. Por eso el apóstol Pedro recalca, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Fíjate que recalca el apóstol Pedro. ¿Qué nos está exhortando Pedro? Él nos dice, por tanto, hermanos de la iglesia local Vineyard, ceñid los lomos, verso 13, no dije, ¿verdad? Primera de Pedro 1:13. Por tanto, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde está el problema, hermanos? Acá en la cabeza, en la mente. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, mira cómo nos están tratando ya con una nueva línea generacional. ¿Por qué nos puede decir Pedro hijos obedientes? Porque somos hijos de Dios. Y el hijo de Dios ya tiene una tendencia a obedecer, ¿sale? Hijos obedientes. Como hijos obedientes no se conformen o no se adapten a los deseos que antes en su antigua genealogía o antiguo linaje tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Mientras tú vivas en esta tierra te tienes que conducir en temor de Dios. Si eres hijo de Dios, sabiendo, esta es la razón, verso 18, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? Ahí está la línea generacional de maldición. Lo que tus papás te heredaron, ya fuiste rescatado de eso. Después dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Mira, como papás nos encanta desbordarnos y darle todo a nuestros hijos. Recuerdo el gran amor de mi padre, cómo se desbordó por mí, pero fue con oro y plata. Y a veces yo también, en algunos momentos, me quiero desbordar hacia mis hijos con oro y plata. Cosas terrenales, cosas materiales. Pero esa no es mi línea generacional. Si Cristo, en Él, nací de nuevo y Dios es ahora mi Padre, Él se desbordó por mí derramando su sangre preciosa. ¿Qué herencia quieres? ¿Qué linaje quieres cargar? En otras palabras también, el apóstol Pablo, podemos leer esto. Romanos 6, vamos a ir rápido. Leímos primero Pedro, ¿verdad? Y él nos dice claramente, él habla de las herencias generacionales que nuestros padres nos heredaron, las cuales nos arrastran. ¿Por qué? Porque traíamos sus genes. ¿Sí o no? A mí cuando me veían al lado de mi papá, yo hoy me parezco más. Mi papá era un hombre grande y fornido. Y siempre le decían a mi papá, hijo, es igualito que tú. Y ahora que ven al Samuel, ¿no? Más al Samuel que al güero, ¿qué dicen? Pastor, es igualito que tú. Mis hijas no, gracias a Dios, ellas se parecen a su mamá. Bueno, el Sammy también mejoré un poquito la raza. Bueno, yo no, mi esposa. No quiero que mis hijos se parezcan a mí. Y yo no quiero parecerme a mi papá. Quiero que entendamos la importancia de anhelar parecernos a Cristo. Romanos 6 dice, verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, por favor subráyalo. Tú y yo necesitamos saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, hermanos, ustedes consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira cómo cierran estos dos versículos más. Es como si ahí hubiera una pausa y dice, por lo tanto, o por lo cual, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lee conmigo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puedes decir y creer, el pecado no se enseñoreará de mí? Tenemos una esperanza. Por eso es que cuando muchos creyentes se me acercan y dicen, es que no sé qué pasó, pastor, pequé. Quiere decir que necesita aprender doctrina. Quiere decir que es probablemente alguien que no lee su Biblia. Y además, ¿qué pasaje crees que es el que sigue para memorizar? Trotsky, ya te lo sabes, ¿no? Romanos 6, 8. Sí, fue con chanfle. No vas a pasar a decirlo, no te preocupes. Pero vamos a memorizar Romanos 6 también. Sí dijimos, ¿no?
8 y 6, porque ahorita vamos a leer. Y ¿sabes qué? Yo creo que el 7 también, porque ahorita lo voy a leer. ¿Qué hay que hacerle al viejo hombre? Yo te pregunto, ¿qué hay que hacerle al viejo hombre? Según este pasaje, hacerlo morir. ¿Qué tenemos que hacer con la vieja naturaleza? Hacerla morir. Hay que despojarnos de él. ¿Qué significa? Hay que quitarle los derechos a la carne. Ahora, no lo vas a hacer tú, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora hay que creerlo y ejercitarnos en eso. ¿Sabías que la palabra Jesucristo decía, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Y eso no es guerra espiritual, eso es morir a la carne. Entonces, si tú quieres reprender a alguien, que ya no sea al diablo y a sus potestades, reprende a tu carne, reprende a tu concupiscencia, reprende a tu egoísmo, pero no es un demonio el egoísmo, por si tú pensabas. Es un pecado tuyo y mío. ¿Cómo nos vamos a reprender? Pues con la palabra. Memorízate versículos que hablen del orgullo y sus consecuencias, y que hablen de la humildad y sus consecuencias. Y así, agárrate pecado por pecado, arrepiéntete, renueva tu mente, llénate de la palabra y obedécela. La mejor guerra espiritual es la obediencia. ¿Sale? Ya no vamos a dejar que la carne reine, porque ya no tiene derecho sobre nosotros. Cristo nos da esa herencia. Ahora, si ahí mismo en Romanos 6 brincas al 22, que dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a Romanos 7, rapidísimo. Tenemos que entender estas verdades. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual. ¿Quién dio la ley? Dios, por eso es espiritual. Pero aquí hay un problema. ¿Qué dice? Pablo dice, hay un problema, porque la ley es espiritual, pero ¿yo qué soy? Yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque él también pecaba. Él seguía pecando. ¿Cómo lo sé? Él lo está diciendo en el verso 15. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y a eso se estaba refiriendo Pablo cuando él decía, es que estoy pecando y me choca pecar. Me choca pecar. ¿Cuántos hoy sinceramente alguna vez ya sintieron eso en su corazón de que, ¿por qué pequé? ¿Cuántos? ¿Sí? Bájenla. Estás en una posición correcta. Ahora no alces tu mano, pero si tú no estás todavía en el punto que dices, me choca pecar, si no dices, me choca no pecar, entonces estás en un problema, porque no estás todavía en la genealogía de Cristo. No has nacido de nuevo y no se te ha transferido la herencia espiritual de Cristo y no tienes la mente de Cristo. ¿Sí está claro esto? Ahora, tampoco es un problema grave, porque Cristo ya, sí, si no te arrepientes, pero ¿a qué me refiero? A que hay solución. Cristo murió en la cruz y puedes hoy tú tener nueva vida y resucitar a eso. Lo que estaba Pablo diciendo es, yo no quiero pecar, aborrezco pecar, pero acabo pecando. Verso 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién?
el pecado que mora en mí. ¿Esto es una excusa para seguir pecando? No, de ninguna manera. Esto es una enseñanza para que tú sepas que entonces hay que machacarle la cabeza al pecado y no al diablo. ¿Sí está claro? Hay que machacar la carne. Si existiera una canción así, sí la cantaríamos porque es bíblica. Le podemos cambiar la letra, pero no cuadran las sílabas. Sonaría raro, ¿no? Para machacarle la cabeza a la carne, suena muy raro, ¿ah? No la vamos a cantar definitivamente. Y yo sé que en mí, verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está la clave. Si ya naciste de nuevo y eres un hombre nuevo, te debes deleitar en la ley de Dios. Pero veo otra ley. ¿En dónde? Aquí está la clave. ¿Dónde está esta otra ley? En mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo decía, miserable de mí. Miserable de mí. Y él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace 8 días aprendimos, por su misericordia, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, vamos a enfilarnos al cierre. Romanos 8, ahora 8. Romanos 6, 7 y 8, vuélvelo a leer en casa. Como ahora estamos en Cristo, hermanos, ponme atención en esto. Como ahora estamos en Cristo, si tú deleites obedecer a Dios y aborreces fallar y darte cuenta que fallas, cada vez que vuelves a pecar, Romanos 8 nos da un alivio, pero no para seguir pecando, sino para cada vez más pecar, para cada vez pecar menos, más bien. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema es el que cree que es cristiano y su carne lo hace pecar, y entonces justifica y dice, pero es que ya soy salvo, o la gracia de Dios me va a perdonar, y aunque a mí me siga gustando pecar, ya me salvó. Eso es mentira, eso no lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Cuidado con esa enseñanza o esa doctrina, está incompleta. Lo que yo te quiero decir es que sí. ¿Cuántos esta semana no pecaron? Alcen la mano. No pecaron. No pecaron nada esta semana. Yo tampoco la puedo alzar. Pequé esta semana. Pero ¿cuántos tienen el testimonio de que son hijos de Dios por el Espíritu Santo? Ok. Esos pecados que cometiste no son pecados que te condenen o te manden al infierno. ¿Sí está claro? Porque quien te orilló a hacer eso es todavía el hombre carnal que está en ti, la vieja naturaleza que está en ti, pero no adentro. ¿Dónde está? Dice la Biblia. En mis miembros. Es muy simple de explicar esto. Yo a los jóvenes de la escuela se los expliqué. Todos tenemos impulsos carnales que no podemos controlar. Si tú eres taquero y te ponen enfrente 5 tacos al pastor, no te puedes controlar. Te los tragas. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Yo me los trago. Impulso número 1, nos ganó la carne. Impulso número 2. Pasan un par de horas, siento retortijón en el
estómago y tengo que ir al baño. ¿Cuántos le han ganado a su carne en eso? Por más que luches contra tu carne y te resistas a ese impulso carnal, ¿qué va a pasar si no obedeces a tu carne y vas al baño? Segundo impulso carnal. La carne 2, ser humano 0. ¿Sí? Tercer impulso carnal. Al otro día uno se siente mal del estómago, pero se le cruzó la barbacoa. Impulso número 3, gol a favor. 3-0. Y puedo seguir y seguir y seguir. ¿Cuántos han intentado no dormir? Por un día. ¿Aguantas? Sí. ¿Por 2? ¿Por 3? ¿Por 4? ¿Quién gana? Gana tu carne. Esto es importantísimo que lo entendamos. La carne es muy poderosa y el pecado está justo ahí en la carne. Pero el pecado ya no debería estar en nuestra conciencia. Nuestra conciencia ya debería estar lavada. Y tener esto perfectamente claro. El pecado está en mi cuerpo, no en mi interior. En mi interior hay un ser nuevo, vivo, santo, justificado, y que está siendo santificado para que cada vez más pueda someter su carne y pueda hacer morir lo terrenal que había antes. Así como el pueblo de Israel tuvo que ir conquistando a los amorreos, a los heteos, a los jebuseos y a todos los cananitas, tú y yo tenemos que ir conquistando, ir de gloria en gloria e ir venciendo a esos pueblos perversos que están en nuestra carne. Por eso es una analogía, ¿sí lo entienden? ¿Queda claro? Es muy fácil de entender. Figuradamente, en cada uno de esos pueblos que había un rey. Figuradamente tenemos que ir matando a esos reyes que gobiernan en nuestra carne. El rey del orgullo, del egoísmo, de la flojera, de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la mentira, de la corrupción y de un montón de cosas. Tenemos que ir conquistando la tierra. ¿Quién va delante de nosotros además? El Señor. Así es de que, para terminar, si el gran problema ha sido siempre el viejo hombre y la inclinación natural de la raza humana caída, Efesios 4 nos vuelve a recordar que tenemos una nueva vida en Cristo. Efesios 4:17. ¿Están ahí? Efesios 4:17 dice lo siguiente. Es 17 al 32. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros mundanos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad con verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida
torcida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y por último leemos 2 de Pedro 1. ¿Cómo voy a poder lograr todo esto? Gracias a la nueva línea genealógica que tengo, el nuevo comienzo en Cristo, su nueva naturaleza, su nueva mente. Y 2 de Pedro lo deja todavía más claro, y con esto oramos. Si me van ayudando los muchachos de la alabanza. 2 de Pedro 1, después de leer el pasaje pueden pasar. Dice así, el título que dice, el verso 3, partícipes de la naturaleza divina. Fíjate, como todas las cosas, verso 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace muchos años cantábamos una canción muy bonita. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba esta moda? A que tú te vas, a que yo también. ¿Cuántos la oyeron alguna vez? ¿No? Está bien guapachosa, ¿verdad, Tere? Porque era como así una cumbia. Decía, a que tú te vas, a que yo también, para la nueva Jerusalén. Y date una vueltecita, y date una vueltecita, y date una vueltecita para alabar al Señor. ¿Verdad? Y ahí estábamos celebrando. El apóstol Pedro básicamente está diciendo, tenemos entrada, se nos va a abrir una puerta amplia para que disfrutemos la eternidad. Y este canto eso decía. Pero sabes, a veces, híjole, no podríamos asegurar que a que tú te vas y a que yo también. Más que el saber que su palabra ha hecho una obra poderosa que sabemos que de ninguna forma hubiéramos podido hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso es tan importante confiar en Cristo y solo Cristo. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar para despedirnos, pero medita antes. Medita un momento. Tus generaciones, no solo tus descendientes, los que van a venir, los que van a llegar en un futuro. Piensa en tus antepasados también.
cómo vivieron. Tal vez conociste a tus padres, abuelos, bisabuelos y tal vez tuviste la bendición como yo de conocer a tatarabuelo. Pero ya de ahí se pierden nuestras líneas generacionales, nuestros ancestros, nuestros antepasados. Imagínate, por favor, cuánta herencia perversa, corrupta, se fue trabajando, se fue heredando y se fue transmitiendo. Y la mayoría de nosotros no teníamos el conocimiento de Cristo. Tal vez hasta pudimos haber sido criados en un hogar cristiano. Eso no garantizó nada, hermano. Atenuó un poquito la maldición, la perversión. Pero no podíamos ni jactarnos de tener más bendición que los que no fueron criados en un hogar cristiano, porque también fuimos pecadores. Simplemente quiero que reflexiones, sea cual sea la edad que tengas, adolescente, joven, adulto o ya de mayor edad. Reflexiona tanto en tus antepasados, las líneas generacionales que heredaste y las que piensas heredar. La vida cristiana se trata de dejar la vieja naturaleza muerta en el desierto, porque no podemos entrar a poseer con la vieja naturaleza. Tenemos que despojarnos de ella. Y si tú deseas seguir a Cristo, tienes que dejar quien tú eras del pasado. No puedes arrastrar quien tú eras, porque vas a seguir enseñando esas líneas perversas de maldición y de generación en generación. No pueden convivir ambas, las tenemos que hacer morir. Tenemos que renunciar a ellas. ¿Quieres cortar líneas de maldición generacional? Hoy arrepiéntete, es muy sencillo. Clámale al Señor con humildad, con quebrantamiento, y arrepiéntete. Deja que Dios renueve tu mente. Pero arrepentirse es estar dispuesto a dejar quien yo era, a morir a eso. Por eso me pesa tanto ese pasaje que dice que cuando Cristo se hizo carne, el Verbo se encarnó, y dice que Él era la luz de los hombres, y que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y más adelante dice que Él, la luz alumbró a todo hombre. Él se acercó a nosotros, porque nosotros nunca, escúchame, nunca nos íbamos a acercar a Dios por iniciativa propia. No podíamos, estábamos muertos. Ningún ser humano puede encontrar a Dios buscándolo porque está muerto. Si tú y yo hoy hemos podido conocerlo, es porque Él se acercó a ti y a mí. Él te escogió. No podemos humanamente, es imposible. Él se acercó y dice su palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron que la luz les resplandeciera. Y te vuelvo a repetir, no pienses solo en ti, piensa en tus hijos.
Piensa en tus nietos, piensa en tus bisnietos que probablemente no conozcas. Podrías estar destinando a toda tu generación a la perdición por una decisión mal tomada. Por eso dice su palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Podemos acercarnos a Él. Esta enseñanza tuvo ese objetivo, que hoy cayeras en cuenta que puedes acercarte a Él. Esto es la obra de Dios hoy, acercándose a ti a través de su palabra y de su espíritu de misericordia, de amor, de paciencia y también de ira retenida. Le está reservando. ¿Por qué no abrazar hoy su misericordia y confiar solo en el único que nos puede librar del pecado y de la muerte? El único que nos puede hoy dar el poder y la fortaleza y la capacidad de hacer morir lo terrenal en nosotros. Ese es Cristo. Órale al Señor mientras cantamos.